Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, El Manual de Epicteto Ilustrado. El arte de vivir como un estoico de Javier Cobo es una obra que explora la filosofía estoica a través de las enseñanzas del antiguo filósofo Epicteto. Este libro no solo ofrece una guía práctica para aplicar los principios estoicos en la vida cotidiana, sino que también presenta ilustraciones y explicaciones que hacen más accesible esta sabiduría atemporal. La filosofía estoica que ha ganado popularidad en los últimos años, se centra en la búsqueda de la virtud, la autodisciplina y la resiliencia ante las adversidades. Cobo nos invita a reflexionar sobre nuestras emociones y pensamientos, enseñándonos a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro alcance. A través de ejemplos ilustrativos y consejos prácticos, el autor proporciona herramientas que nos ayudan a enfrentar el estrés, la incertidumbre y las dificultades con una mentalidad serena y enfocada. Al adentrarnos en el contenido del libro, descubrimos que el estoicismo no es simplemente una filosofía antigua, sino una forma de vida que puede transformarnos positivamente y guiarnos hacia un estado de bienestar emocional y mental. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, los fundamentos del estoicismo. El estoicismo es una escuela de pensamiento que se originó en la antigua Grecia y se popularizó en Roma. Esta filosofía se basa en la idea de que la clave para una vida plena reside en el autocontrol y en la racionalidad. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, que establece que debemos concentrarnos únicamente en lo que está en nuestras manos y aceptar lo que no podemos cambiar. Epicteto, uno de los más destacados exponentes del estoicismo, enseñó que nuestras reacciones ante los eventos son la única cosa que podemos controlar, lo que implica un enfoque proactivo ante las emociones. Al comprender estos fundamentos, el lector puede empezar a aplicar estos preceptos a su vida, desarrollando una perspectiva más equilibrada y resiliente. El estoicismo también enfatiza la importancia de la virtud como el bien supremo, proponiendo que actuar de acuerdo con la razón y la ética es la verdadera forma de lograr la felicidad. En resumen, el estoicismo nos enseña a alinear nuestras acciones con nuestros valores y a mantener la calma en medio de la tormenta emocional. En segundo lugar, la práctica de la autodisciplina. La autodisciplina es uno de los pilares del estoicismo y un tema central en el Manual de Epicteto Ilustrado. Cobo nos enseña que la autodisciplina no solo es necesaria para alcanzar nuestros objetivos, sino que también es crucial para mantener la paz mental. Los estoicos creían que para desarrollar la autodisciplina, uno debe practicar la moderación en todos los aspectos de la vida, ya sea en el trabajo, en la alimentación o en nuestras emociones. Esto significa aprender a decir no a lo que no es esencial y a resistir las tentaciones que nos desvían de nuestro camino hacia la virtud. A través de ejercicios prácticos y reflexiones, el lector puede comenzar a ejercitar su autodisciplina, estableciendo rutinas diarias y objetivos claros. Un aspecto importante de esta práctica es la visualización negativa, una técnica estoica que implica imaginar la pérdida de lo que valoramos para apreciar plenamente lo que tenemos. Esta meditación nos ayuda a desarrollar un carácter fuerte, preparándonos para enfrentar las adversidades con una actitud positiva. La autodisciplina, por tanto, no se trata de una mera represión de deseos, sino de un compromiso profundo con nuestros objetivos y valores que nos permite vivir de manera más auténtica. En tercer lugar, la gestión de las emociones. La filosofía estoica se centra ampliamente en la gestión de las emociones, enseñándonos que no son las circunstancias externas las que nos afectan, sino cómo elegimos reaccionar ante ellas. En este capítulo, Cobo profundiza en la manera en que los estoicos comprenden las emociones, destacando que estas son respuestas automáticas que, aunque naturales, pueden ser controladas y refinadas a través del análisis y la reflexión. Epicteto enseñó que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de no permitir que las emociones nos dominen. Esto implica cultivar una mente objetiva que pueda examinar las emociones sin juicio. Un ejercicio práctico consiste en pausar y reflexionar antes de reaccionar, permitiéndonos observar nuestras emociones desde una nueva perspectiva. Esto no significa suprimir las emociones, sino más bien entender su origen y decidir conscientemente cómo responder a ellas. La gestión efectiva de las emociones también requiere un enfoque en la gratitud y la aceptación, lo que permite vivir en el presente y apreciar los momentos de la vida. Al adoptar esta perspectiva estoica, el lector puede experimentar una disminución del estrés y aumentar su capacidad para enfrentar situaciones difíciles con claridad y fortaleza. En cuarto lugar, la importancia de la comunidad. Los estoicos valoraban profundamente la comunidad y la conexión humana.
En el manual de Epicteto Ilustrado, Cobo destaca que como seres sociales, nuestra felicidad y bienestar están intrínsecamente ligados a nuestras relaciones. Esta enseñanza estoica nos invita a reconocer que nuestras acciones tienen un impacto directo en los demás y que, a su vez, nuestras interacciones con los demás influyen en nuestra propia felicidad. Al cultivar relaciones significativas y apoyar a nuestra comunidad, podemos encontrar un sentido de propósito y pertenencia. Cobo subraya la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones, así como la necesidad de rodearnos de personas que comparten nuestros valores y nos inspiran a ser mejores. Una comunidad que fomenta la virtud y el crecimiento personal puede ser un pilar fundamental en nuestra vida. Además, el estoicismo nos anima a aceptar que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos elegir cómo respondemos y cómo contribuimos a nuestras relaciones. Este enfoque nos guía a ser más proactivos en la creación de un entorno de apoyo y colaboración, lo que en última instancia enriquece nuestra vida y la de quienes nos rodean. Por último, viviendo con propósito. Vivir con propósito es uno de los temas más significativos abordados en el manual de Epicteto Ilustrado. A través de las enseñanzas de Epicteto, Cobo refuerza la idea de que una vida plena y significativa se deriva de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Este propósito no solo proporciona dirección y motivación, sino que también da significado a nuestras experiencias, ayudándonos a enfrentar los desafíos con resiliencia. La claridad sobre nuestro propósito personal implica un proceso de autoconocimiento. Conocer qué valoramos realmente y cómo queremos contribuir al mundo. Cobo sugiere realizar un examen personal que nos permita identificar nuestras pasiones y aspiraciones, para luego formular un plan de acción que esté alineado con nuestra visión de vida. Como parte de este proceso, también se nos recuerda la importancia de establecer metas realistas y alcanzables que nos acerquen a nuestro propósito. Además, el estoicismo nos enseña a ser flexibles ante los cambios y a adaptarnos, manteniendo siempre el enfoque en lo que verdaderamente importa. Al vivir con propósito podemos transformar las adversidades en oportunidades para crecer y desarrollar todo nuestro potencial, creando una vida rica en significado y satisfacción. En conclusión, el manual de Epicteto Ilustrado es una lectura esencial para cualquier persona que busque mejorar su vida personal y profesional a través de la filosofía estoica. Cobo logra presentar conceptos complejos de manera accesible y práctica, ofreciendo herramientas que pueden aplicarse en el día a día. Este libro es ideal para aquellos que se sienten abrumados por el estrés moderno y desean encontrar un equilibrio emocional. Además, es un recurso valioso para quienes están en la búsqueda de un propósito y significado en sus vidas. Al aprender a gestionar nuestras emociones, practicar la autodisciplina y formar conexiones significativas, podemos vivir de manera más consciente y auténtica. El estoicismo nos empodera para tomar el control de nuestras vidas y enfrentar la adversidad con fortaleza y resiliencia. En resumen, el manual de Epicteto Ilustrado no solo es un libro de filosofía, sino una guía práctica para vivir mejor, invitando al lector a reflexionar sobre su vida y a adoptar una mentalidad estoica que puede transformar cada aspecto de su existencia. Aquellos que se sientan perdidos o en busca de dirección encontrarán en sus páginas un faro de sabiduría y esperanza que les ayudará a navegar a través de los desafíos de la vida. Si deseas apoyar a Javier Cobo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.